Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva webinar. Es la última de la temporada de este curso y para cerrar este ciclo de charlas o conferencias a través de esta aplicación de Zoom, tenemos nada más y nada menos que al presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchis, que además, como saben, es decano del Colegio Notarial de Madrid. Y le agradezco muy especialmente que esté hoy con nosotros porque realmente yo sigo muy de cerca sus actividades, porque cuando tengo el lujo de compartir con él tareas corporativas en el Consejo General del Notariado, y realmente el que vea la agenda de un día como el de hoy, pues probablemente no estaría dispuesto a dirigirnos esta charla que nos va a pronunciar. Acaba de terminar, por ejemplo, su sesión en el Tribunal de Oposiciones entre Notarios, atendiendo, por supuesto, con la máxima atención a los compañeros que están examinándose, y ahora pues nos disertará sobre la eficacia jurídica del documento electrónico. Sería una osadía por mi parte intentar presentar a José Ángel. Todos le conocéis. Además de decano, el presidente del Consejo General del Notariado, pues es un magnífico jurista que es miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, es académico de número, ha sido profesor en distintas facultades, universidades, ha escrito numerosos libros, artículos, es decir, tiene una actividad jurídica científica de primera línea. Y hoy nos va a hablar de un tema pues, de enorme actualidad, de primera actualidad, como es el documento electrónico. Documento electrónico que con la pandemia pues, se ha multiplicado en cuanto a su utilización y que está generando cierta confusión, especialmente con los reglamentos EIDAS, por cuanto se intenta asimilar intencionadamente el documento electrónico al documento público o al documento fehaciente. Entran en juego muchos conceptos. La charla no va a ser técnica, va a ser jurídica, y yo creo que José Ángel nos va a clarificar de forma importante el valor que tiene realmente el documento electrónico frente al documento público notarial y frente al documento privado ordinario. No quiero avanzar nada, ni mucho menos, porque quien sabe de la materia es José Ángel, y por tanto le cedo la palabra y le vuelvo a agradecer que esté aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, José Alberto. Es un honor participar en este ciclo y verdaderamente pues, me gustaría que no fuera por videoconferencia, sino que esas actividades que me sujetan a Madrid me permitieran estar con vosotros en Barcelona, porque como sabéis, esa casa colegio se encuentra muy próxima a mi corazón. Mi padre fue notario de Barcelona y archivero que era su máximo título, siempre el que más agradecía del Colegio Notarial de Cataluña. Y verdaderamente no solamente puedo agradecer a José Alberto la oportunidad que me depara y confesar públicamente también mi agradecimiento porque participa en la comisión permanente del Consejo General del Notariado, aportando un sentido práctico y una capacidad de trabajo que ya quisiera para mí. Por otra parte, no voy a hablar de cuestiones técnicas porque, como podéis suponer ya por mi edad, soy lo que hoy se dice una persona analógica fundamentalmente. Tengo solamente unos conocimientos rudimentarios de lo que es todo el mundo en digital, pero sin embargo sí es muy importante el que tengamos claro la distinción entre documentos públicos y privados y que esto no se vea enturbiado por precisamente estos procedimientos digitales. Es importante saber encontrar la esencia y transmitirla también a estas nuevas realidades. Hay, para empezar, que emplear los términos con propiedad. Decía José Alberto que bueno, pertenezco a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Recuerdo hace algunos años, en la apertura de las Reales Academias, con la presencia de los reyes, de los actuales reyes eméritos, que le correspondió a Luis Díez Picazo
dar el discurso inaugural. Hablaba precisamente de la influencia de los términos jurídicos en el ámbito del lenguaje y entre ellos mencionó justamente la solidaridad, que según Díez Picazo, y seguro que con razón, se refiere a las obligaciones correales y posteriormente ese concepto que es jurídico se trasladó al mundo en general como una expresión del sentimiento de fraternidad, de generosidad y de acompañamiento. Cosa que no dejó de criticar y en un momento dado, con la forma que tenía él de expresarse, dijo que le molestaba profundamente que se hablara de solidaridad en ese sentido. A continuación, Su Majestad el Rey dio el correspondiente discurso y mientras lo estaba leyendo no se le ocurrió otra cosa que hablar de la solidaridad entre las academias y entonces se cayó y dijo perdón, mientras que Díez Picazo decía no, vamos, siga adelante Su Majestad, poco menos. Es una anécdota pero que viene a cuento porque muchas veces con el lenguaje se pierden batallas. En el tema concreto de digital, pues vemos que se utilizan términos que son jurídicos para realidades que aportan por ejemplo, pues la firma electrónica o los sellos temporales o los sellos de las personas jurídicas y que producen una cierta confusión y como ponía de manifiesto Manuel González Meneses el otro día en la Universidad del País Vasco, en los cursos de verano que organizamos, se revelan una cierta tendencia a que los terceros de confianza asuman funciones paranotariales. En todo caso, cuando hablamos, por ejemplo, con arreglo al reglamento EIDAS de identificación, la identificación no es otra cosa que la vinculación o pertenencia de la firma a una única persona y supone, por tanto, una vinculación o un encadenamiento con el nombre de una persona o incluso con un seudónimo. Eso es identificación. Autenticación es la comprobación por parte del receptor del mensaje de la procedencia a través precisamente del tercero de confianza. Pues bien, estos dos términos que tienen una cierta resonancia jurídica se transfunden de manera que de la identificación se pasa a la presunción de identidad y de la autenticación a el documento autentificado, que es una expresión que se está ya utilizando. Y los terceros de confianza que se mueven en el marco de la responsabilidad se pasa a las autoridades de certificación. Son juegos de palabras, transfusiones que no son inocentes. Y por eso es muy importante establecer claramente cuáles son las diferencias. Esto es fundamental. Por ejemplo, en la resolución que tengo por aquí de la Dirección General del 7 de marzo del 2022, relativa precisamente a la comunicación que se realizaba a través de una agencia por vía digital, se mencionan como antecedentes algunas otras resoluciones, en este caso de la Administración del Estado, donde ya se habla de la fehaciencia legal frente a la fehaciencia informática, del documento autentificado, como si fuera un documento auténtico, la palabra tiene ese peligro, y todo esto es necesario dejar claro que no es procedente o marcar claramente las lindes entre lo que es el documento público electrónico y lo que es el documento privado electrónico. Poco a poco, y eso se comprende, los documentos electrónicos para su circulación pues se tratan de adaptar de facultades a los terceros de confianza y de adicionarles determinados efectos. En este sentido es importante situar en sus justos términos lo que establece el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere a la prueba de los documentos privados,
fue reformado por la Ley de Servicios de Confianza, basándose precisamente en una interpretación del reglamento EIDAS y en las sugerencias que realizó efectivamente el Consejo de Estado. En consecuencia, hoy nos encontramos ante un precepto que tiene una cierta ambigüedad y que exige una lectura reposada. Lo tengo aquí delante. En el artículo 326, cuando regula la fuerza probatoria de los documentos privados, dice claramente, con lo que decía antes, dice: los documentos privados harán prueba plena en el proceso en los términos del artículo 319, que es el que se refiere a las escrituras públicas, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique. Cuando se impugna la autenticidad de un documento privado el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Es decir, este artículo viene, de cierto modo, a coincidir con el 1225 del Código Civil. El 1225 del Código Civil se sitúa en el plano extrajudicial y este justamente en el plano judicial. No exige un reconocimiento, como en el artículo 1225, pero solamente se considera auténtico ese documento, o sea, genuino, verdadero, si no es impugnado por la otra parte, lo que implica una aceptación tácita. Y la carga de la prueba, puesto que los documentos privados son insustanciales, recae precisamente sobre quien presenta o se quiere valer de ese documento privado. Cuando se trata de un documento electrónico, en la actualidad, el artículo 326 distingue entre aquellos documentos electrónicos que no hayan sido certificados por un tercero de confianza que esté en la lista de terceros de confianza cualificados, lista que es una novedad, y aquellos en que la certificación se haya librado por un tercero de confianza incluido en esa lista. Se supone que la inclusión en esa lista supone unos controles por parte del Estado, de la Administración, que les dota de una mayor certeza y seguridad. Bien, en el caso de que no se trate de un tercero cualificado incluido en la lista, el documento privado electrónico se somete en cuanto a su valor probatorio a lo mismo que cualquier otro documento privado electrónico. En cambio, cuando se trata de un documento privado electrónico de los certificados por tercero de confianza, todos los aspectos que son la autenticidad de la firma, en el caso de que haya un sello, la integridad del mismo, reciben un régimen singular en el tratamiento de la prueba. Os lo voy a leer y a desmenuzar porque creo que es importante, dado que la propia regulación del precepto entiendo que da lugar a confusiones. En el apartado cuarto se dice: si se hubiera utilizado algún servicio de confianza cualificado de los previstos en el reglamento citado, en el apartado anterior, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada y que el servicio de confianza se ha prestado correctamente si figuraba en el momento relevante a los efectos de la discrepancia en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados. Si aún así se impugnara el documento electrónico, la carga de realizar la comprobación corresponderá a quien haya presentado la impugnación, es decir, frente al régimen propio del documento privado, en que será, en principio, el que presente el documento quien deba de aportar su justificación o comprobación. Aquí es al contrario. La carga de realizar la comprobación corresponderá a quien haya presentado la impugnación, es decir, al contradictor. Si dicha comprobación obtiene un resultado negativo, serán las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiere formulado la impugnación. Si a juicio del tribunal la impugnación hubiera sido temeraria, podrá imponerle además una multa de 300 a 1.200 euros. La redacción del precepto es un tanto incorrecta, es decir, en realidad
es ambigua. ¿Por qué? Porque hablamos de presunción y la presunción requiere que haya un hecho base o un indicio, un nexo lógico del que se extrae una consecuencia, que es el hecho presunto. Aquí, el hecho presunto consiste en que se presumirá que el documento reúne las características cuestionadas y que el servicio de confianza se ha prestado correctamente. El hecho base es que el tercero que certifica se encuentre incluido en la lista correspondiente. Entonces, a partir de ahí se saca esta consecuencia. Pero, evidentemente, tanto el hecho base como el nexo, como el hecho presunto, son susceptibles de impugnación. El hecho base aquí está aparentemente probado por la certificación del tercero de confianza. Por eso, no hace falta que ni se aplica lo que dispone el artículo 326 para los documentos privados comunes y corrientes. También para los documentos electrónicos en los que no concurra este tercero cualificado de confianza. No hace falta que sea él el que tenga que pedir el cotejo, porque ya hay una prueba que lleva consigo adicionada el documento, que es la certificación del tercero de confianza. Es verdad que esa certificación del tercero de confianza podría ser objeto de impugnación, porque el tercero de confianza tiene una firma electrónica que a su vez tiene que ser certificada. Este es uno de los fallos del sistema, porque al final hay que llegar a una certificación raíz. ¿Y dónde se para la comprobación? Pero en principio, el criterio por el cual no hace falta que el que presenta el documento no tiene que justificar su validez, radica en que va acompañado ya de esa certificación. Entonces es el que impugna el que tiene que formular la comprobación. Pero lo que no se puede leer el precepto, y se hace esta lectura muchas veces porque no se cala en el fondo de lo que dice el legislador, es en el sentido de que aquel que tiene que realizar la impugnación y verificar la comprobación o pedir peritos, se tenga que conformar con la presunción de que el tercero de confianza ha actuado correctamente. No. El tercero de confianza no está a salvo de tener que justificar su actuación, porque de lo contrario se produciría una indefensión absoluta para el impugnante, contraria con el artículo 24 de la Constitución. El que queda liberado de la carga inicial de probar la validez del documento electrónico presentado, su existencia, su autenticidad, es el que lo presenta. Pero el tercero de confianza no se puede ir de rositas. El tercero de confianza tiene que colaborar y no se puede valer de esa presunción para dispensar su obligación de aportar, por ejemplo, sus registros, porque por poner un caso, la certificación que había librado pues se ha hecho respecto de una firma electrónica o respecto de un sello que ha sido revocado o que ha caducado, o simplemente la identificación que se hace de la firma electrónica es incorrecta porque se ha producido, por ejemplo, una suplantación de personalidad y se ha conectado con una persona que no es la que ha concurrido para su obtención, que no es el usuario. Esto puede ocurrir, independientemente de otras circunstancias como que le hayan sustraído los datos o que alguien dentro del interior de la organización, como explica Manuel González Meneses, se haya apropiado de alguno de ellos para realizar alguna jugarreta al pobre usuario y a los terceros merecedores que han creído en la entidad de certificación. Y lo segundo que es muy importante destacar en cuanto al artículo 326 es que esta presunción, que las presunciones, como dice Jimeno Sendra, no son tales, las presunciones no son medios de prueba, no son tampoco actividad probatoria, son simplemente un método para desarrollar la prueba, no se exportan al ámbito extrajudicial. En el ámbito extrajudicial
No hay en el reglamento de IDAS ninguna presunción, no la hay. Esto creo que es muy importante y no se dice, no la hay. Lo que establece el reglamento de IDAS, en el artículo 25, en el 35, en el 43, es que hay que aceptar la firma electrónica, efectivamente, en el ámbito judicial no se puede negar, y regula los efectos de esa firma electrónica, en el sentido de que efectivamente pues, tiene que considerarse como prueba. El hecho de que en el ámbito judicial, en el recinto judicial, esto funcione como una presunción limitadamente a las partes en el proceso, no quiere decir que esto se pueda extravasar al ámbito extrajudicial y, por tanto, que esa autenticidad que tiene que ser probada en el proceso, aunque sea por el método que acabo de señalar, se tenga que presumir en el ámbito fuera del recinto o del ámbito del juzgado. No es este el caso. Esto es muy importante ponerlo de manifiesto. Los documentos privados en el ámbito extrajudicial, no por el hecho de ser electrónicos, tienen una eficacia jurídica superior. Estamos hablando de que en el ámbito extrajudicial es preciso distinguir entre la fiabilidad y la fehaciencia y autenticidad, porque son cuestiones diferentes. Esto es importante porque muchas veces se habla también de las consecuencias del sellado temporal, por ejemplo, afirmando que otorga o da fehaciencia. De fehaciencia nada, en el sentido jurídico nada. Ni siquiera vale el empleo de algunas expresiones que he visto en alguna resolución, no de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sino en el ámbito administrativo, que trata de distinguir entre la fehaciencia legal, que es la auténtica fehaciencia, y esa fehaciencia que supuestamente otorga el sello, pero que no otorga. Porque, como digo, hay que distinguir entre lo que es fiable, lo que es fehaciente y lo que es auténtico. Este problema se nos planteó con la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Se nos planteó, por tanto, en el año, si no me equivoco, 2019. Teníamos el problema de las plataformas, la que se desarrolla a través de Signo y, por otro lado, las plataformas privadas que pudieran concurrir para la transmisión de los documentos y de la información precontractual. En ese momento, pues evidentemente dentro de la administración se suscitaron dudas y no es fácil establecer las diferencias, pero existen y hay que ponerlas de manifiesto. La fehaciencia, la auténtica fehaciencia, es consecuencia del recibo del documento por un funcionario o en una oficina pública. Esto es el artículo 1227 o también como consecuencia de la muerte de un firmante. Pero vamos a dejar aquí la muerte del firmante, que se puede haber producido en más de una ocasión cuando de firma electrónica hablamos, pero en sentido negativo, de que se utilice porque no debe. En todo caso, en el artículo 1227, la fehaciencia deriva de haberse recibido el documento en la oficina pública o por el funcionario público. Y esto significa que hay dos fechas, la fecha del documento y la fecha de fehaciente, que puede ser el mismo día, pero no necesariamente, puede y normalmente es posterior. La fehaciencia, en realidad, si lo miráis con tranquilidad, no es tanto una presunción como una cuestión fáctica. Es decir, no es que se presuma que por lo que fuera esa fecha tiene credibilidad y es auténtica, no. Es que no se está dando esa virtualidad a la fecha del documento. Lo que se está es constatando el hecho de que ese documento existe en un momento dado porque se ha presentado en la oficina pública o se ha recibido por un funcionario público. Es una cuestión de visu et auditus sensibus, es una cuestión de fe pública. Por otra parte, la fehaciencia tiene como consecuencia también otra consecuencia, y es decir que aun cuando, por ejemplo, nosotros en la plataforma de créditos inmobiliarios, que no deja de ser ya, porque es una oficina pública notarial de recepción de los documentos, ahí se produce el efecto de la fehaciencia,
en realidad la fehaciiencia no la otorga tampoco el sello temporal. Es verdad que nosotros tenemos un sello temporal, pero la fehaciiencia no la otorga nuestra plataforma de sello temporal, la otorga la naturaleza pública de esa plataforma, que es la sede electrónica notarial del Consejo General del Notariado. Esto una plataforma privada, por ejemplo, no lo puede hacer. Podrá transmitir el documento y el notario tan pronto reciba el documento atribuirá inmediatamente o conseguirá ese documento la fehaciiencia. Esto parece una tontería, pero es muy, muy importante. Lo hemos puesto también de manifiesto en la circular que hemos sacado sobre legitimación de firmas. En esa circular, la idea fundamental es que, en definitiva, la firma electrónica cualificada, que equivale, como dice el reglamento EIDAS y también nuestra ley de firma electrónica, a la firma manuscrita, no es más que expresiva de quién es el titular. Sacar la consecuencia de que es el titular quien ha estampado la firma es un paso más. Eso puede dar lugar a una presumptio hominis. Es decir, si yo soy el titular de la firma y alguien ha firmado con mi tarjeta electrónica o se ha utilizado mi tarjeta electrónica, hombre, hay un encadenamiento que permite pensar que efectivamente he sido yo. Pero eso es una presumptio hominis. Y no hay una presunción legal que yo sepa. La hay en el sentido que acabo de mencionar en el ámbito judicial. En el ámbito extrajudicial, todo el sistema descansa en que yo acepte esa firma. Es un sistema que se basa en el encuentro entre las dos partes del documento. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por tanto, esa firma es fiable, pero no es fehaciente. El ser fiable significa que no hay un funcionario público de por medio, que no hay una transformación del documento privado en público. Ese documento solo produce efectos entre las partes, que no es oponible la fecha a terceros y que en el ámbito probatorio, pues judicial, sí tiene unas consecuencias que son las que acabo de expresar en razón del artículo 326. Pero en realidad todo limitado al ámbito del proceso. Y en ningún caso esa firma fiable, que no es fehaciente, en el ámbito extrajudicial produce efectos contra terceros, porque si no, pues esto entre otras cosas provocaría, como podéis suponer, la prescripción de multitud de documentos ante la hacienda pública. Lo contrario ocurre con la firma fehaciente. Es también interesante avanzar en este tema porque hay, por ejemplo, una resolución de la Dirección General de hace poco, del 23 de mayo del año 2022, donde vemos de nuevo los peligros que acabo de indicar. Señalaba, y vuelvo atrás, que hemos tenido en cuenta esta diferencia en la circular de legitimación de firmas. La firma electrónica cualificada lo que expresa es a quién pertenece. Es un tema de pertenencia, a quién pertenece la firma electrónica. En la legitimación de firmas, nosotros decimos que ha sido puesta a nuestra presencia o reconocida, o que esa firma me consta que ha sido estampada o puesta por su titular, aunque no haya sido necesariamente a mi presencia, lo cual obliga a emplear una serie de medios, de conocimientos, que al notario le puedan llevar a la convicción de que eso es efectivamente así. Y esto es lo que permite efectivamente que una firma pueda ser imputada a una persona con plena eficacia jurídica en un momento dado, ¿no? Y es lo que explica que, por ejemplo, pues el nombramiento de un administrador de una sociedad pueda llegar al registro previa legitimación de la firma de quien lo ha certificado. No es lo mismo la firma electrónica cualificada que esa legitimación. Es un plus.
Pues bien, en esta resolución de la Dirección General que se refiere a una instancia que se presenta para rectificar una referencia catastral, es del 23 de mayo del 2022, después de que se le da la razón al registrador que había inicialmente denegado con toda corrección la dichosa instancia, se utiliza esta técnica perniciosa del obiter dictum para señalar que lógicamente se podría presentar la instancia en la sede electrónica registral en donde pone pues, que cabe la presentación de los documentos privados. Dice, en conclusión, debe presentarse telemáticamente en el registro a través del portal de presentación de documentos privados habilitados en la sede electrónica de los registradores, o si se presenta en soporte papel, deberá contener la firma legitimada notarialmente o al menos ratificada ante el registrador. Esta alternativa es una trampa. Primero, ya digo, se resuelve en contra, es decir, aquí se está aconsejando. En segundo lugar, parece que hay una opción entre la ratificación por el registrador o la legitimación notarial en papel o la simple presentación del documento en la sede electrónica de los registradores. Y en este caso, ni hace falta siquiera la ratificación del registrador. Pues no. No es lo mismo la presentación en la sede electrónica que dotará al documento de fehaciencia que la imputación de ese documento a quien es su titular, para lo cual hará falta la ratificación del registrador. Pero es por aquí por donde nuestros queridos compañeros muchas veces están yendo, en el intento de que el documento privado electrónico con firma cualificada pueda sustituir, no ya en este caso una simple ratificación del registrador o legitimación de firmas, sino también a la propia escritura pública. Y lo hemos vivido en primera persona con el tema justamente de la transposición de la directiva de herramientas digitales. Por tanto, después de estas consideraciones, me permito pasar a este último punto, que es concretamente el documento privado electrónico como título inscribible. Y el documento privado electrónico no puede ser título inscribible, al menos sin una transformación radical de todo el sistema de seguridad jurídica preventiva en España. Analicemos, hace años en el 150 aniversario de la Ley del Notariado, escribí un artículo que se llamaba Los riesgos de la autonomía de la voluntad. Analicemos paso por paso algunos de esos riesgos. En primer lugar, como decía Betty, los contratantes tienen que asumir una serie de cargas. Son cargas de identificación, cargas de legalidad, cargas de prudencia, cargas de capacidad. Por eso en los documentos privados comienzan siempre con la frase tradicional de que se reconocen las partes, mutua capacidad, por ejemplo. En cambio, cuando hay un notario, pues el notario asume en buena parte casi todas esas cargas. Y eso es una característica que tiene el documento público frente al documento privado. La primera característica del documento público es que por intervenir un funcionario se prueba a sí mismo. Cosa que el documento privado no, tiene que ser objeto de aprobación o de comprobación posterior si no es admitido por las partes. Tercero de confianza aporta efectivamente con su certificación una fiabilidad en el plano extrajudicial que no es oponible al tercero, una fiabilidad entre partes, y en el ámbito judicial también entre partes un método probatorio que en el caso de los cualificados se configura al modo de una presunción. Pero no pasa de ahí. El documento público supone también que el notario asume toda una serie de responsabilidades. Esto es muy importante porque es una diferencia notable entre los terceros de confianza y el notario. Es una cosa que ocurrió ya en el siglo XI. En el siglo XI
a la falta de notarios al otro lado del Rin, determinó que se buscara un procedimiento para la autenticidad de los documentos. Existían diversos intentos, había uno de ellos, el partir una madera, que contenía el documento en su conjunto, cada uno aportaba su trozo, y de esa forma pues quedaba la autenticidad justificada. El sistema también de las cartas partidas por ABC, pero que dependía de la buena fe de las partes y de la suerte, porque se podía también o no aportar o perder el correspondiente trozo. Y entonces encontraron una solución que recuerda mucho a los terceros de confianza, que fue el sello. Se iba y se presentaba el documento y lo sellaba una autoridad, que podía ser el abad, el obispo, el conde de Palatino, quien fuera. Pero esto se llama sin mi responsabilidad. Pues lógicamente no iban a responder del contenido. Y esto es lo que está ocurriendo con los terceros de confianza, que únicamente responden, como dice Manuel González Meneses, por hecho propio o por culpa propia, pero no responden de nada más en cuanto al resto del documento. Y nosotros, en cambio, respondemos de todo lo que a continuación me permito recordaros, como es, en primer lugar, la identificación, y que la identificación no es pura y simplemente la asignación de la firma electrónica cualificada no es el reconocimiento de la titularidad de la firma electrónica cualificada, es la asignación, la imputación a una persona concreta. Y que la identificación, además, no es exclusivamente a esos efectos, también lo es desde el punto de vista del blanqueo de capitales. Y pensad que no se trata únicamente de evitar la suplantación de una firma electrónica cualificada, cosa que se puede producir, y además, entre otras cosas, porque la clave privada, como también explicaba Meneses, la solemos encerrar en una serie de dígitos que suelen ser 4 o 6, y que con un sistema computacional no muy elaborado se puede perfectamente llegar a descubrir. O sea que no tenemos tanta seguridad como creemos. Pero lo importante es que además esa firma electrónica puede ser de complacencia, puede ser una firma de favor. Y entonces estamos introduciendo un factor de inseguridad en el mundo jurídico extraordinario. Mientras que con el sistema notarial sabemos, porque imputamos la firma a una persona concreta, que esa firma electrónica cualificada se ha dado y se ha estampado por ella. Lo mismo ocurre con la capacidad. Tenemos el tema de la capacidad. En los documentos privados se reconoce mutua capacidad. No hay una persona que responda de la capacidad jurídica quienes la ejercitan en ese documento privado. Y esto es fundamental. Eso fue también uno de los aspectos debatidos y muy conflictivos en la reforma de la ley de discapacidad, porque se intentó la creación de un libro en registro informático en el registro de la propiedad, que pretendía, en un momento dado, hasta el final, en el Senado, se introdujo unas enmiendas en que se pretendía que todos los apoyos voluntarios judiciales se inscribieran a petición de las partes o del Ministerio Fiscal, que prácticamente pues, lo iba a pedir normalmente, en ese libro con publicidad formal y restricta. Lo que había detrás de ello pues es fácil de corregir, es decir, si se pretende la inscripción de un documento privado electrónico con firma cualificada y hace falta un control de capacidad, como el que, por ejemplo, exige la directiva de herramientas digitales, pues entonces el registrador puede prestar ese control diciendo que no está en sus libros y que lo que no está en el libro no está en el libro. Cosa que es evidentemente falso, como sabemos bien los notarios, pero que se puede vender. Afortunadamente eso no salió adelante y es una cortapisa muy importante para que se trate de conseguir lo que acabo de decir. Pero es que además el documento privado puede haber sido, aparte de que pueda haber tenido problemas de encriptación, como explica Manuel González Meneses, hay una caja negra en la que por arte de vivir lo que tú ves en la pantalla se transforma en dígitos y esa transformación suponemos todos que es correcta, pero no siempre necesariamente lo ha de ser. Pero bueno, vamos a partir de que aún con todo lo sea. La realidad de las cosas es que el documento puedes no haberlo leído, la excepción schedule non lecta,
el documento puede estar en un idioma extranjero que desconozca uno por completo y evidentemente no hay ninguna certeza de que la persona que lo haya firmado haya prestado su consentimiento de forma libre e informada. Es decir, que evidentemente mantener que un documento privado puede acceder a los registros con estos contenidos que no están garantizados, por mucho que en el sello se hable, como luego veremos, de integridad, lo que no está garantizado nunca, por otra parte tampoco, es la veracidad del contenido documentado en un documento privado. Por tanto, todo esto traía consigo la ruina de la fiabilidad que merecen los registros públicos. Por otra parte, la inscripción de un documento privado, como todos sabemos, no le dota de validez, no tiene pero sobre todo es que tampoco le dota de integridad, porque la inscripción no convierte en íntegro al documento privado. Puede ser que el sello efectivamente asegure la integridad del contenido documentado, pero la verdad de las cosas es que hay que distinguir entre lo que es la integridad de un documento y lo que es la integridad negocial. Y esto es algo que no se ha caído en ello. Es decir, pensar que la integridad del documento se constriñe estrictamente al documento, pero que en un ámbito informático, donde ese documento puede ser replicado todas las veces que se quiera, en realidad puede haber 200 documentos con distintos matices y utilizar el que convenga en cada caso sobre un mismo negocio. Por tanto, lo que no hay es integridad negocial y la escritura pública lo asegura a través del artículo 1218 y el 1219 del Código Civil. Por tanto, hay argumentos muy serios para poner de manifiesto que un documento privado electrónico no puede ni debe ser título inscribible, no reúne las características necesarias. Creo que todos estos conceptos conviene que los manejemos, que ahondemos en ellos y bueno, yo me someto a todas las preguntas que queráis hacerme. Si las sé responder, lo haré y si no, pues confesaré mi ignorancia, pero confío en que estas razones que acabo de expresar pesen en el ámbito legislativo. En Europa, la Directiva de Herramientas Digitales mantiene las competencias tradicionales, nos menciona a los notarios un montón de veces y simplemente pues agradeceros que me hayáis escuchado esta intervención, no sé si un tanto caótica, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Ángel. Ha sido una intervención magnífica, muy clarificadora, además en un tema que, como hemos dicho al principio, genera bastante confusión. Pero yo creo que esta distinción que haces entre fiabilidad, fehaciencia y, sobre todo, por qué no debe acceder a un registro público sustantivo estos documentos electrónicos, yo creo que es importante. Mientras llega alguna pregunta, te quería hacer yo una reflexión que al mismo tiempo es una pregunta, que es realmente con esta pretensión de admitir en los registros de la propiedad los documentos electrónicos sin que previamente pase por ningún funcionario, ni siquiera por la ratificación ante el propio registrador, parece que va dando prevalencia o extinguiendo el principio del consentimiento y sustituyéndolo por un principio de responsabilidad que a la larga lo que produce es un poco la sajonización del sistema. Y por lo tanto, si te cargas la escritura, te estás cargando también el registro, porque van a entrar las compañías de seguros y van a decir, oiga, aquí no hay ninguna garantía, el documento que accede al registro, nadie ha comprobado nada y por lo tanto estamos cambiando completamente el sistema jurídico latino por un sistema sajón con las consecuencias que ello tiene, no solo para los operadores jurídicos, sino para la propia sociedad, de encarecimiento y de dificultad en el tráfico. Estoy completamente de acuerdo. Estamos tratando de sustituir un sistema basado en la autenticidad en sentido jurídico por un sistema de responsabilidad de tipo anglosajón, pero con una particularidad, que además los terceros de confianza
se exoneran en todo lo que pueden de responsabilidad. Es decir, el sistema tal como está concebido, eso Manuel González Meneses en la conferencia que dio en el País Vasco, pues lo dejó medianamente claro. Es un sistema que habrá que revisar porque se está construyendo, dotando de facultades y de garantía a los terceros de confianza para que esto prospere, para que salga adelante, pero sin tener en cuenta que la firma todavía no se ha generalizado al nivel que se pretende, y que lógicamente los usuarios pues se van a encontrar de pronto con condiciones generales, con condiciones muchas veces posiblemente abusivas en el momento de utilizar la firma, y todo eso va a tener que pesar. Es decir, hay que volver a pensar muchas veces el tema. Hasta ahora nosotros tenemos unos tickets en este sentido, que son, por una parte, que en el reglamento de IDAS se excepciona, pues, todo el sistema de firma electrónica no afecta a lo que es la validez de los contratos y las condiciones de forma que establezcan los ordenamientos nacionales, o sea, eso todavía lo respetan. En la reforma del reglamento de IDAS se respeta, dicen considerando correspondiente que se respeta, pero en la redacción en la versión española es un tanto ambigua porque hablan al final de formatos, aunque luego en la traducción francesa es correcta. Pero vamos, ahí estamos en la CNUE, en el Consejo de Notariados de la Unión Europea, tratando de que eso quede claro medianamente, porque es muy importante. Hay que tener en cuenta que efectivamente la firma electrónica está pensada para que se reconozca por las partes, una se fía de la otra, ¿no? Pero ya en la modificación del reglamento de IDAS se piensa que tenga que reconocerse obligatoriamente por alguna de las partes cuando se trate de bancos, de transportistas, de temas de energía, en fin, y las prestaciones de determinados servicios. Por tanto, hay una tendencia que avanza hacia esta digitalización, que no es mala en sí mismo, pero que exige efectivamente que se tenga especial cuidado en que no ocurra lo que por otra parte está viéndose que puede ocurrir, y es que los terceros de confianza traten de entrar en la fe pública como un mercado. Sí, no, Un mercado que acabaría con un registro de estilo anglosajón y, como tú dices, es decir, en donde por otra parte la calificación del registrador, si no se hace sobre un soporte documental auténtico, pues es, ¿qué te voy a contar? Es hablar de pájaros y flores. Sí, no, evidentemente, que un registro vale lo que vale el documento que accede al mismo. Es donde se recoge el consentimiento, donde se prestan las garantías, y a mayores requisitos, mayores efectos. Una mera firma electrónica que lo único que requiere es que un tercero de confianza, que como muy bien has dicho, a su vez tiene que estar certificado por alguien, va subiendo la cadena y no sabemos dónde acaba, quién es el que respalda el sistema. En cambio, cuando interviene un notario, es una institución pública la que respalda la prestación de su función, y es la garantía del sistema, la garantía de los ciudadanos y la propia fuerza del registro que recibe esos documentos. Pero bueno, a veces los árboles no dejan ver el bosque. Muy bien, pues no parece que haya ninguna pregunta, José Ángel. Yo creo que ha sido tan clara la explicación. Lo que yo he hecho no ha sido realmente una pregunta, sino una reflexión en voz alta. Y te quería agradecer una vez más la gentileza que has tenido de compartir con nosotros estos minutos, conocedores de la intensa agenda que llevas y de los problemas que intentas o intentamos solucionar, y creo que ha sido un broche de oro para un curso o una temporada de conferencias. Ya llevamos más de 50 desde que empezamos las webinars. Seguiremos con ellas, aunque como muy bien has dicho, estamos intentando potenciar la presencia física en nuestro colegio como en el de todos, y romper esta inercia que el virus pues ha establecido de seguir los actos desde casa. Es muy cómodo, como en esta ocasión, en que tus obligaciones no te permitían venir a Barcelona para poderte dirigir no solo a los notarios, sino a todos los juristas que acceden a nuestras conferencias.
Y recordaros que todas quedan depositadas en un repositorio, el dominio es culturanotarial.eu, y también las podéis ver en nuestro canal de YouTube. Pues muchísimas gracias, José Ángel, y a todos los compañeros y amigos que nos siguen hasta septiembre. Anunciaremos oportunamente las conferencias correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, José Ángel.